Ya llegamos a nuestro último estudio sobre los temas intitulados la justificación por la fe. Entonces, en este último estudio, queridos, vamos a ver cuál es la relación íntima con la justificación por la fe y la mensaje pro salud. Pero antes que vamos a iniciar nuestro estudio, tenemos que orar primeramente. Porque yo depende a Dios, yo necesito su sabiduría, porque sin Él yo no puedo hacer nada. Así me voy a orar primeramente. Vamos a orar. Oramos. Padre Celestial, pedimos por tu presencia entre nosotros, Señor. Señor, dame tu sabiduría. En este momento solemne yo pido, Señor, para tomar control totalmente de mi corazón, de mi alma, de mi mente y de todo mi ser. Y pone tus palabras en mi boca, que así cada palabra que yo va a hablar puede ser las palabras en armonía con tu voluntad. Señor, destruye todas las falsas emociones y los falsos sentimientos, Señor. Pedimos una vez más por tu presencia, Señor. Esta es nuestra oración. En el nombre de Jesús, oremos. Amén. Bien. Querido, vamos a iniciar nuestro estudio directamente aquí y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Y antes vamos a leer eso, quiero primero compartir con ustedes dos citas muy importantes. La primera cita se encuentra en el libro Review and Herald, el 1 de abril. Y la fecha es el año 1890. En esta cita dice White que varios preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Y ella responde diciendo, ciertamente ese es el mensaje del tercer ángel. Okay. En esta cita él me confirma entonces que el mensaje de la tercer ángel es el mensaje de la justificación por la fe. Anota ese punto, por favor. Entonces, en otro libro, en el mismo libro, Review and Herald, el 20 de junio, el año es 1899, en parágrafo 10, el White dice claramente que la mano derecha del mensaje del tercer ángel es el mensaje pro salud. Ok, ustedes ven entonces la conexión, porque el White dice primeramente que el mensaje del tercer ángel es la justificación por la fe, pero la mano derecha del mensaje del tercer ángel es la reforma pro salud. Eso significa, queridos, escucha bien, si el mensaje del tercer ángel es la justificación por la fe y la mano derecha de este mensaje es la reforma por salud, eso significa que la justificación por la fe y el mensaje pro salud tienen una conexión muy íntima. Porque podemos decir que la mano derecha del mensaje de justificación por la fe es el mensaje pro salud. Y hoy vamos a escudriñar y profundizar en la palabra de Dios para ver cómo este mensaje está conectado en una forma muy íntima. Porque vamos a ver, queridos, que en los últimos días esta obra va a ser combinada con la justificación por la fe con el mensaje de pro salud. Vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a ir en Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1 y vamos a leer en verso 26. Oiga bien, aquí dice la palabra de Dios. Y dijo Dios, hagamos al hombre en nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza.
Señor sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias y sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Verso 27. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios, lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, queridos, en Génesis 1, verso 26, dame poner aquí, Génesis 1, verso 26, leemos claramente que Dios creó el hombre en su imagen, ¿ok? Dios creó el hombre en su imagen. Hombre, imagen de... Ok, anótese esos detalles. Y por favor, como yo siempre he dicho a ustedes, por favor, toma un pluma y un papel para tomar notas, queridos. Entonces, leemos aquí claramente que Dios crea al hombre en su imagen, ¿ok? Pero yo quiero que ustedes enfoquen en los detalles, porque en verso 26 leemos también en ese plan original de Dios, cuando Él creó al hombre en su imagen, el dar al hombre un poder específico, ¿ok? Un poder específico. Pero ¿cuál fue el poder que Dios dio al hombre? El poder fue ese, que el hombre tenía dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre las bestias y sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Entonces, Dios creó al hombre en su imagen y Dios da al hombre un poder, ¿ok? El hombre tiene un poder y ese poder era dominio sobre todo. Es un detalle muy importante, queridos. En ese plano original, Dios creó al hombre en su imagen y el hombre tenía dominio sobre todo lo que estaba en la tierra. Pero después el hombre pecó, el pecado entró al mundo y hoy en día, queridos, vemos claramente que el hombre no tiene más poder sobre todo lo que está en la tierra. Sino son las cosas, por ejemplo los animales, que tienen ahora poder sobre el hombre. ¿En cuál sentido? Vamos a ver eso ahorita. De hecho, ¿ha escuchado sobre la agenda que se llama The Great Reset, el Gran Reseto? Donde los élites del mundo quiere quitar todos los dominios, todos los derechos de los seres humanos y quiere dominar todo. De hecho, esta agenda promueve algo que se dice... No será dueño de nada y será feliz. Pero eso es el plan de Dios. No, porque aquí leemos claramente, en el plan original, Dios da al hombre el poder, y ese poder fue un poder específicamente porque el hombre tenía poder sobre todo lo que estaba en la tierra. Y eso es el plan que Dios tiene para tú y yo hoy, porque Él quiere que el hombre tenga ese mismo poder hoy. Él quiere restaurar ese poder en ti. Específicamente, Él quiere dar tú el poder para tener el dominio sobre este pecado, sobre este pecado que tú estás haciendo. Nosotros no podemos hacer en nuestro esfuerzo, pero Cristo puede darnos ese esfuerzo y con Cristo todo es posible. Entonces, con ese en mente, vamos a ir a Génesis, Génesis capítulo 2 y vamos a leer verso 7. Vamos a ver cómo Dios creó el hombre, cuáles fueron los elementos. Génesis 2:7, la Biblia dice aquí: formó pues Jehová, Dios al hombre, del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de la vida, y fue el hombre un alma viviente. Anota ese entonces. Génesis 2:7, leemos claramente sobre el fundamento del hombre. Un fundamento tiene siempre elementos, ¿ok? Elementos. Por ejemplo, cuando tú construyes un fundamento, por ejemplo, un fundamento de una casa, ustedes saben que ese fundamento existe de varios elementos.
Tenemos, por ejemplo, los varillas, tenemos cemento y también tenemos los materiales que se usan para mezclar con el cemento, ¿ok? Entonces hay una casa que tiene un fundamento, pero este fundamento existe de varios elementos y esos varios elementos construyen el fundamento. Entonces, ¿cuál será entonces el fundamento del hombre? En Génesis 2:7 leemos claramente que Dios creó al hombre de la polvo de la tierra. Eso es uno de los elementos. Y el segundo elemento aquí dice, y sopló en su nariz aliento de la vida. ¿Ok? De la vida. Ok, queridos. Oiga bien, estas dos cosas, estos dos elementos combinados son el fundamento del hombre. Y cuando combinamos estas dos cosas, el resultado es, el hombre dice aquí, y fue el hombre un alma viviente. Pero hoy en día Satanás quiere destruir este plan. Y es para atacar a nosotros. Porque Él quiere introducir una dieta que hace daño a nuestro cuerpo, daño a nuestra mente y daño a nuestras almas. Y queridos, vamos a ver hoy cuál es nuestro tema. Es la justificación por la fe y la reforma pro salud. Y vamos a ver claramente que la dieta va a tener un rol muy importante en la justificación por la fe. Porque ya hablemos claramente que el hermano dice que la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Pero el mismo hermano confirma entonces diciendo que la mano derecha del mensaje del tercer ángel es el reforma pro salud. Lo que significa que estos dos temas son íntimas conectadas, tienen una conexión muy íntima, que no son separables. Vamos entonces a ir con eso en nuestra mente. Vamos a ir a 1 Corintios. 1 Corintios. Dame ver. Aquí 1 Corintios. Capítulo 10. Y oiga bien que dice la palabra de Dios aquí. 1 Corintios capítulo 10 y verso 31. La palabra de Dios dice aquí. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. La Biblia dice claramente que cada cosa que nosotros comemos y bebéis, debemos que hacer eso por la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? En Juan capítulo 1 dice claramente que la gloria de Dios es llena con gracia y verdad. Y también en el libro de Éxodo, que no me recuerdo cuál capítulo, recuerde que Moisés preguntó al Dios, Señor, muéstrame tu gloria. Y la Biblia dice que el Señor pasó su santidad sobre Moisés. Entonces la gloria de Dios existe de santidad, gracia y también de verdad. Entonces, ¿cómo podemos glorificar a Cristo en nuestro cuerpo, en nuestro alma, en nuestra mente, cuando comemos una dieta que hace daño a nuestro cuerpo? Porque, queridos, en Génesis capítulo 1, verso 29, leemos claramente sobre la dieta original de Dios. Entonces, ¿cuál es el excuso que queremos todavía continuar a comer la carne? Muchos dicen que sí, porque Dios permitió el carne. Pero ¿cuál fue la razón principal que Dios permitió el carne? Bueno, cuando tú estudias Génesis capítulo 6 y también capítulo 7, leemos claramente que Dios hizo un diluvio sobre toda la tierra. Este diluvio destruyó todas las cosas vivientes que estaban en la tierra. Entonces en Génesis 7 hasta verso 9 leemos claramente, cuando Noé salió del arca, querido, no había nada de comer. Entonces la razón principal por que Dios permitió el consumo de carne fue porque era un plan de emergencia, porque no había nada de comer. La segunda razón
porque Dios permitió el consumo de carne, también era para cortar la vida de los hombres. Porque leemos claramente que antes el hombre comió carne, ¿ok? Las edades de los hombres eran 900, 800, 700, 600. Pero después, cuando el hombre inició comiendo carne, vemos claramente que esa edad bajó rápidamente a 300, de 300 rápidamente a 200 y llega hasta 120. Y hoy en día la gran mayoría no pasa más de 110 o 120. ¿Ok? Eso fue la razón porque Dios permitió el consumo de carne. Tengo que decir eso porque hay varias personas que cuando oye eso, quiero continuar para comer carne, porque quiero justificar diciendo que sí, Dios permitió carne, pues por eso podemos comer carne. Pero queridos, aguanta un momento porque vamos a ver que en este mismo tema de la justificación por la fe, la dieta tiene un rol muy importante, porque es la mano derecha del mensaje del tercer ángel. Vamos a ir allá en Apocalipsis, capítulo 14. Y oiga bien aquí que dice Apocalipsis, capítulo 14, verso 9. La Biblia es aquí. Y el tercer ángel los siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual es vaciado puro en la cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. ¡Qué terrible! Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo ni de día ni de noche, ni cualquiera que reciba la marca de su nombre. Verso 12. Oiga bien cómo termina el mensaje del tercer ángel. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos y la fe, y tienen la fe de Jesús. Entonces, el mensaje del tercer ángel termina diciendo que aquí son aquellos, oiga bien, que tienen paciencia, la paciencia de Cristo, que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Mis queridos, ¿cómo podemos guardar los 10 mandamientos cuando violamos los 8 leyes de salud? Porque los 8 leyes de salud, ¿ok?, son combinados con los 10 mandamientos, son inseparables. ¿Cómo podemos guardar estos 10 mandamientos cuando violamos conscientemente los 8 leyes de salud? Los leyes de salud. Porque Dios da a nosotros las leyes de salud para que podamos vivir una vida más saludable y así también podemos glorificar el Señor con nuestro cuerpo y con nuestra mente. Recuerda que el primer ángel también dice: temo a Dios y dale gloria, porque su hora de su juicio ha venido. Entonces está diciendo dos cosas: dale gloria a Dios, teme a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha venido. ¿Cómo podemos glorificar a Dios? Con nuestro cuerpo, con nuestra mente, cuando conscientemente queremos continuar comiendo ese picapollo, esa carne. Queridos, tú ver que ustedes ven la importancia del mensaje de salud. Porque mira, vamos a ver ahora mismo por qué este mensaje es tan importante y cómo este mensaje está conectada con la justificación por la fe. Primero quiero hacer un pequeño resumen. Recuerda que ya hablemos sobre eso. ¿Qué es la justificación por la fe? Sabemos claramente que la justificación por la fe no es solamente una declaración, sino es un nuevo nacimiento donde Dios da el poder al pecador arrepentido para guardar sus 10 mandamientos perfectamente. La justificación
por la fe es donde hay un cambio efectivo de mente, de cuerpo, de alma, de corazón, donde el corazón se une con su corazón, el mente se une con su mente y la voluntad se une con su voluntad. Pero ¿cómo podemos unir nuestra mente, nuestro cuerpo con Él cuando estamos literalmente destruyendo nuestras mentes con una dieta con tanto grasa, con tanto sal, con tanto azúcar o una dieta con carne? ¿Usted ha visto por qué Dios estableció una dieta original en Génesis 1:29? Y ya hablemos sobre eso. Y también hablemos aquí sobre cómo la justificación por la fe está conectada con el mensaje del tercer año, pero no vamos a hablar sobre eso ahora. Tú puedes ver, este mensaje está en mi canal, ese fue el estudio anterior. Bien, entonces, oiga bien, en Génesis 1, verso 26, leemos claramente que Dios creó al hombre en su imagen, Dios da un poder específicamente. El poder era que el hombre tenía dominio sobre todo. Sobre todos los animales que están en la tierra. Pero hoy en día Satanás quiere falsificar esta creación, este plan original, porque hoy en día es el animal que tiene el dominio sobre los hombres. ¿En cuál sentido? Cuando comemos una dieta con carne, queridos, vamos a entrar en este mismo espíritu de los animales y le voy a dar un nombre específicamente y ese nombre se llama el pasión animal. Y nosotros vamos a pensar cosas muy animalísticas y vamos a entrar en actas muy animalísticas, queridos. ¿Y cómo podemos entonces unir nuestra mente en esta condición con el Señor? Cuando hacemos eso conscientemente, mira, el Dios puede darnos el poder para convencer o para cambiar nuestra dieta. El Dios puede limpiar nuestra mente, eso es posible. Pero yo estoy hablando específicamente por los hermanos que saben sobre este mensaje, pero voluntariamente quieren rechazar este mensaje. Aquellos que hacen eso están rechazando claramente y directamente el mensaje del tercer ángel. Lo que significa que cuando tú rechazas este mensaje, queridos, va a llegar un punto que vas a aceptar la marca de la bestia. Ustedes ven la urgencia del mensaje de salud que Dios ha dado este mensaje para preparar nuestra mente, para preparar nuestro cuerpo para su segundo venido. Recuerda que la justificación por la fe es conectada con la santificación y la santificación y el mensaje de salud son inseparables. Son mensajes combinados que trabajan juntos, porque no es santificación si no guardamos las leyes de salud, queridos. Algo muy importante para entender. Entonces, Dios da al hombre este poder. ¿Y sabe qué? El hombre tiene 3 poderes específicamente, ¿ok? Vamos a poner eso aquí. Dios da al hombre 3 poderes, ¿ok? Dios da al hombre 3 poderes. El primer poder es el poder espiritual. El segundo poder es el poder mental. Y el tercer poder que Dios da al hombre es el poder físico, ¿ok? Ok, entonces el objetivo de la verdadera educación es el desarrollo de mente, de cuerpo y alma. Pero eso se trabaja a través de esos 3 poderes. Pero estos 3 poderes, el diablo sabe eso. Por eso el diablo ataca directamente esos 3 poderes. ¿En cuál manera? Hay varias maneras. Una manera es la música del mundo. Otra manera es a través de la dieta. Pero la manera más exitosa de Satanás es siempre la forma de dieta, el apetito. Por eso vemos claramente en Génesis capítulo 3,
El hombre pecó, fue por apetito, porque Adán comió de una fruta que él no podía comer. Pero leemos claramente que hay esperanza, porque Cristo literalmente convenció, o Cristo literalmente tenió esa victoria sobre el apetito. Vamos a ir allá, en Mateo capítulo 4, Mateo capítulo 4, y vamos a leer aquí. Cristo hizo un ejemplo para nosotros. Mateo 4, verso 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después que hubo ayunado 40 días y 40 noches, tuve hambre. ¿Ok? Y en ese mismo momento, en el momento más débil de Cristo, viene el tentador, el diablo mismo, diciendo... Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. Pero él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirás el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces Cristo, había esa tentación de apetito, pero Cristo tenía claramente victoria sobre esta misma tentación, sobre ese mismo apetito. Si Cristo tenía victoria, queridos, la Biblia dice claramente que Cristo hizo un ejemplo para nosotros, para que sigamos sus pisadas. Eso significa que tú y yo también podemos tener victoria sobre el apetito. Porque el apetito es una de las maneras más exitosas que Satanás usa para destruir los hijos de Dios. Porque si no controlamos el apetito, queridos, es la manera que él va a destruir el espiritual, el mental y el físico. Varias personas tienen problemas mentales por el mismo dieta de carne. Dame a explicar. Por ejemplo, cuando comemos carne, la carne está inflamada, tiene sangre. La persona que va a consumir eso, esa misma sangre va a bloquear los venas, los arterias, las venas del cuerpo. Y así la sangre dentro del cuerpo no puede circular bien. Y cuando la sangre no circula bien, es que se crea una inflamación, se puede también crear un tumor. Y luego también puede tener un ataque de corazón. Y la Biblia dice en el libro de Levíticos 17, verso 11, que la vida de la carne está en la sangre. O sea, eso significa que el secreto para tener una salud perfectamente, queridos, eso depende a una circulación de la sangre perfectamente. Porque si no tenemos una circulación de sangre perfectamente, no vamos a tener una salud perfectamente, queridos. Por eso Dios estableció una dieta original en Génesis 1, verso 29. Leemos claramente la dieta original de Dios. Y también encontramos esa misma dieta en su santuario. ¿Okay? Allá encontramos los nueces, también encontramos las aguas. Algo que es tan importante, queridos. El Satanás sabe eso, porque si él, esos tres poderes, el poder espiritual, el poder mental y el poder físico, Satanás se puede controlar eso a través del apetito, queridos. Eso es tan fácil. Entonces, eso significa, oiga bien, de solamente comer un plato pica pollo es suficiente para que Satanás controle esos tres poderes del hombre. Y eso no es la voluntad de Dios, porque Dios quiere restaurar el hombre a su imagen. El hombre tenía poder sobre todo lo que está en la tierra. Pero hoy en día son los animales que tienen poder en nosotros a través de la dieta y se destruye el espiritualidad del hombre. ¿Okay? La madurez espiritual, se destruye el poder mental y también el físico, porque esa persona va a engordar, va a tener problemas con su piel. Y Cristo quiere que reflectamos su imagen en todo sentido, en nuestros pensamientos, en nuestros corazones, en nuestras almas y también en nuestro carácter. ¿Okay? Debemos que siempre estar bonita, literalmente, físicamente, espiritualmente, debemos que reflejar su gloria y su imagen. Pero eso no es posible cuando voluntariamente, conscientemente, violamos las leyes de salud.
Eso es de una importancia tan importante, queridos. Y vamos a ir en 2 Corintios, porque Cristo tiene un plan para tú y yo. 2 Corintios, vamos a leer eso. Aquí. La Biblia dice aquí en 2 Corintios 5 y 7. Oiga bien. No, es verso 17. Aquí dice, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, cuando alguno está en Cristo, es una nueva criatura. ¿Cómo alguien puede estar en Cristo? La Biblia dice en Mateo y también en el libro de Juan, cuando guardamos sus mandamientos, nosotros vamos a permanecer a Él y Él va a permanecer en nosotros. Él va a quedar en nosotros. Entonces, ¿cómo podemos guardar los mandamientos cuando violamos las leyes de salud? Porque las leyes de salud son combinados con los 10 mandamientos, son inseparables. Estamos aquí porque la dieta de carne, la dieta del mundo, la dieta que no es bueno, se destruye el juicio de los hombres. Y sabe que el mismo tentación, escucha bien, porque Satanás usó, la primera tentación que Satanás usó del hombre fue el apetito, ¿ok? Y también la primera tentación que Satanás usó de Cristo fue el mismo apetito. Y vamos a ver ahora mismo que en los últimos días, va a estar solamente 2 grupos. Uno que tiene victoria sobre el apetito y uno que va a ser un esclavo del apetito. Vamos a ver aquí en Daniel capítulo 1. Vamos a leer aquí Daniel capítulo 1 y vamos a leer en verso 8. Daniel 1 verso 8. Y la Biblia dice aquí Daniel 1 verso 8. La Biblia dice aquí, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al príncipe de los eunucos que les permita no contaminarse. ¿Ok? Entonces aquí dice, Daniel propuso en su corazón para no contaminarse con el vino del rey, ¿ok? Y también con la comida. Recuerda esa palabra que él propuso en su corazón para no contaminarse. Eso es una clase de los últimos días. Vamos a ver la otra clase que va a existir en esos últimos días. Vamos a ir a Salmo capítulo 78. Salmo 78, 18. La Biblia es aquí, está hablando sobre los israelitas cuando ellos estaban en el desierto. Oiga bien, aquí dice en verso 18, pues tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto. Entonces vemos aquí la contraria, porque vemos aquí que había un grupo que estaba haciendo una tentación a Dios, y la tentación que ellos estaban haciendo, ellos estaban pidiendo comida a su gusto. Escucha bien. Y hablaron en contra de Dios, diciendo, ¿podrá Dios poner mesa en el desierto? He aquí, ha herido la peña, y brotaron aguas, y arroyos saliendo o dando. ¿Podrá también dar pan? ¿Podrá proveer carne para su pueblo? Aquí dice también, en verso 29, pan de los ángeles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. ¿Ok? Verso 29. Y comieron y saciaron mucho, les cumplí pues su deseo. Queridos, aquí leemos claramente sobre la historia que Dios da al hombre el pan de los ángeles. Hombres estaban comiendo el pan de los ángeles, pero aunque ellos estaban comiendo el pan de los ángeles, el comer de los ángeles celestiales, ellos todavía estaban pidiendo a Dios, tentando a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y ellos estaban pidiendo sobre la carne. Mi pregunta es, imagen que tú estás en situación, imagen que Dios quiere dar tú el pan de la vida.
el pan de los ángeles celestiales. ¿Vas a rechazar eso también por la misma carne, por la misma pica pollo? Queridos, yo creo con todo mi corazón que en los últimos días va a estar personas que va a rechazar literalmente eso, el pan celestial, por el mismo comida, el mismo comida como en forma de la carne, el mismo comida que crea inflamación. Porque, ¿sabe qué? Es que estas personas no quieren, son rebeldes y no quieren someter su voluntad a la voluntad de Dios. Si eso pasó en el pasado, eso también va a pasar en el presente. Pero aquí usted ve claramente, ¿ok? La segunda historia que Satanás también usaba el apetito. Primera historia en Génesis capítulo 3. Según en el principio, en la segunda historia con los israelitas. Los israelitas eran el pueblo elegido de Dios. Tercera historia en Mateo capítulo 4 con Cristo. Mira, queridos, de esas tres historias, Satanás ganó 2 veces y el último no ganó porque fue Cristo. Eso significa de cada 3 personas, él va a ganar 2 personas y una no va a ganar. Queridos, si Satanás usaba eso desde el principio hasta Cristo, ¿qué hace tú pensar que Satanás no va a repetir el mismo tentación y no va a usar la misma dieta, el mismo apetito para destruir nuestro cuerpo? Porque, queridos, eso es tan importante porque estamos hablando de la justificación por la fe. De hecho, hablando de eso, mira, la justificación por la fe fue dado en el año 1888, ¿ok? 1888. Y el Señor, el siervo de Elohim dice, el siervo de Dios, el Elohim dice claramente, el Señor ha dado un mensaje precisísimo a través de E.G. Wagner y A.T. Jones. Y este mensaje fue la justificación por la fe. Y fue este mensaje que Dios mandó en este año que supuestamente la ley dominical tiene que estar literalmente permitido, establecido. Pero Dios mandó este mensaje. Este mensaje fue mandado en 1888. Pero ¿cuándo fue mandado entonces el mensaje de salud, de pro salud? Escribe eso en tu papel. Mensaje pro salud fue mandado primeramente en el año de 1863. Eso fue el año donde Dios mandó el mensaje pro salud. Ustedes ven que ese mensaje fue antes la justificación por la fe. Y la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Ese fue el mensaje que Dios mandó en aquellos tiempos para preparar al pueblo para una ley dominical supuestamente que tiene que estar establecida en aquellos tiempos. Si ese fue el mensaje, ¿cuál va a estar entonces el mensaje hoy en día que Dios va a usar para preparar su pueblo? Es el mensaje pro salud. Porque es este mensaje que literalmente permite a nosotros para tener una vida más saludable y preparar nuestras mentes espirituales, mentales y también físico para la segunda venida de Cristo. Porque la justificación por la fe, recuerde que hablemos también eso, iniciar en el pensamiento. Porque el pensamiento, queridos, mira, recuerde que yo he dicho a ustedes, antes que me voy a mencionar eso, me voy a repetir una vez más o hacer un resumen, que así usted va a seguir y entender. Mira, cuando hablemos de la justificación por la fe, ya lo he dicho a ustedes que es un cambio efectivo del corazón. ¿Un cambio qué? Un cambio efectivo, ¿verdad? Entonces, hablemos también sobre los 2 evangelios, ¿ok? Sobre la justificación por la fe. El evangelio social y el evangelio eterno. El evangelio social enseña que la justificación por la fe es solamente una declaración. O sea, podemos pecar y después Dios justifica a nosotros y después podemos salir con el mismo pecado. Pero el evangelio eterno enseña a nosotros que la justificación por la fe es más de una declaración.
sino es un nuevo nacimiento, un cambio efectivo del corazón. Pero ¿cómo va a ser un cambio efectivo del corazón? Cuando estamos comiendo una dieta que destruye nuestro corazón, nuestra mente, que inflama nuestro cuerpo. Porque la justificación por la fe inicia en la mente, queridos. Porque el carácter construye en la mente. Mira, voy a escribir eso en el papel. Aquí, ¿cómo se construye el carácter? Cuando nosotros tenemos pensamientos, de verdad, cuando oímos nuestros pensamientos, creemos una acción. Cuando repetimos esa acción, creemos hábitos. Cuando tenemos un hábito, ese hábito forma el carácter. Y el carácter, queridos, revela el destino. ¿Ok? Una vez más, cuando oímos nuestros pensamientos, ¿ok? Creemos acciones. La acción, cuando repetimos esa acción, se crea un hábito. El hábito se forma el carácter y el carácter revela el destino. Entonces, ¿cómo podemos tener pensamientos puros cuando estamos comiendo una dieta que inflama nuestra mente, que inflama nuestro cerebro? Porque el carne inflama nuestro cerebro, queridos. Entonces, ¿cómo alguien entonces puede ser entonces justificado en esta condición cuando él está comiendo conscientemente, que él sabe sobre el mensaje de salud? Porque no está hablando sobre personas que no saben. La Biblia dice que el pecado es la transgresión de la ley. Y también cuando alguien comete un pecado y no sabe, no es un pecado. Pero aquellos que saben conscientemente es un pecado. Por aquellos que saben conscientemente sobre el mensaje pro salud y está rechazando este mensaje, ¿cómo tú puedes ser justificado entonces? Porque la justificación por la fe es unido con la santificación. Y la santificación y el mensaje pro salud son inseparables. Porque Dios requiere de nosotros pensamientos puros. Y cuando tenemos pensamientos puros, oiga bien que va a ser el resultado. Entonces, cuando tenemos pensamientos puros, oiga bien, cuando tenemos pensamientos puros, vamos a hacer acciones honestas, acciones puras. Cuando tenemos esas acciones, se crea un hábito bueno. Un hábito bueno se forma un carácter cristiano y el destino será el cielo, queridos. Y esa es la meta de Dios, ese es el estándar de Dios. Eso es el dirección de Dios, donde Dios quiere llegar con nosotros. Porque el cual es un cambio efectivo del corazón, donde Dios da al pecador arrepentido el poder para guardar sus 10 mandamientos perfectamente. Así, oiga, bien, estamos terminando aquí. También fue si yo tengo más cosas. Bien. Hoy olvidé para decir algo más. Mira, hablando de esos dos poderes y también cómo se crea el carácter a través de los pensamientos. Podemos decir que los raíces del carácter son los pensamientos. ¿Ok? Vamos a poner eso aquí. ¿Ok? Raíz. Los raíces del carácter dependen de los pensamientos. O sea, el carácter revela el destino. Tu destino, queridos, depende de los pensamientos que tú tienes hoy en día. Por eso yo mismo tratar siempre para tener y practicar mis pensamientos, para que así yo pueda tener pensamientos más puros y más nobles. Una manera que yo uso es estudiar la palabra de Dios y orar, levantar a las 5 de la mañana y orar constantemente a mi Señor. Y también introducir música sacra, música sin batería, música, los himnos y otras músicas que elevan nuestros pensamientos a algo que es puro y es noble. ¿Ok? Bien, quiero compartir una cita aquí con ustedes del libro Mente, Carácter y Personalidad, y la toma es
tomo 2. Aquí yo tengo el libro, pero no tengo el libro en español. Aquí yo tengo el libro en la versión original, en inglés. En capítulo 77, se llama el decisión y la voluntad, ¿ok? Capítulo 76, el decisión y el voluntad. Oiga bien, que la me dice aquí. El voluntad, dice ella aquí, es el poder gobernante de la naturaleza del hombre. ¿Cuál es el poder gobernante de la naturaleza del hombre? Es el voluntad. Aquí dice ella, el voluntad es el poder gobernante de la naturaleza del hombre. Por eso el hombre tiene que dominar este poder. Entonces, el poder gobernante del hombre es el poder de la voluntad. Queridos, ese misma cosa es un tema que es bien profundo, porque sabe que cuando el hombre entiende a dominar su voluntad o unir su voluntad con Cristo, él va a entender o él va a tener una vida exitosa, porque él va a tener victoria sobre todo lo que está en la tierra, todos los pecados. Porque dice él más claramente, como leemos aquí, que el poder gobernante de la naturaleza de los hombres es el poder de la voluntad. O sea, cuando tú entiendes cómo dominar este poder de la voluntad, tú vas a tener una vida una vida exitosa, una vida más puro en Cristo. Porque mira, en Génesis capítulo 1, en Génesis capítulo 1, en Génesis capítulo 2, vamos a decir Génesis capítulo 2, cuando Dios creó al hombre en su imagen, el hombre Adán entendió el poder de la voluntad, porque su voluntad estaba unido con la voluntad de Cristo, de Dios. Por eso la justificación por la fe significa, queridos, donde nuestro corazón se une con su corazón, nuestra mente se une con su mente y nuestra voluntad se une con su voluntad. ¿Entendemos eso? Eso también podemos confirmar en el libro Palabras de la vida del gran maestro. El capítulo se llama Without a Wedding Garment, sin el vestido de la boda. Aquí le escribe qué significa ser vestido con la boda, ser vestido con el vestido de la boda. Porque el vestido de la boda es Cristo y su justicia. Y él dice aquí, eso significa que nuestro corazón une con su corazón, nuestra mente se une con su mente y nuestra voluntad se une con su voluntad. Y eso es que tenemos que hacer. Debemos que poner nuestra voluntad al lado de Dios. Debemos que poner nuestra voluntad a los pies de Cristo, queridos. Pero hay una manera como Satanás puede dominarnos esa voluntad. Porque mire, él no puede hacer nada sin el permiso de nosotros. Entonces, ¿cómo podemos darle permiso a Satanás para que él domine este poder de la voluntad? Es a través de la música, a través de las películas, a través de las cosas del mundo. Pero la manera más exitosa que Satanás siempre usaba es en la forma de la dieta, el apetito. En la misma Biblia dice también, la Biblia dice en Proverbios, como el hombre está comiendo, así él va a pensar, así él va a hacer su mente. Por eso claramente dice la Biblia en 1 Corintios 10, 31, que cada que hacemos, comemos y bebemos, debemos que hacer eso en la honra y la gloria de Dios. Si comemos una dieta saludable, va a estar más fácil para nosotros para dominar la voluntad. Porque no podemos hacer nada si no tenemos o entendemos el poder de la voluntad. Porque es el poder gobernante de la naturaleza del hombre. Ese poder que es la llave para entender cómo podemos estar más exitosos sobre esta vida pecaminosa y cómo podemos reflejar más perfectamente la imagen de Cristo en nuestra vida. Y eso es la dirección que Cristo quiere llegar con ustedes. Eso también es mi dirección.
Yo quiero estar allá. Yo quiero reproducir su imagen perfectamente en cada sentido, en cada pensamiento, en cada acción, en cada hábito. Y quiero revelar eso en mi carácter. Eso es mi deseo, queridos. Entonces, hay otras cosas que yo quiero compartir con ustedes, terminando aquí. Mira, entonces, si leemos claramente que el mensaje del tercer ángel es la justificación por la fe y el mano derecha del tercer ángel es el reforma por salud, podemos decir que estos dos mensajes son combinados, que la manera como Dios va a predicar o terminar su obra es a través de estos dos mensajes que va a ir combinados, que la justificación por la fe y la reforma pro salud son inseparables. Con eso no solamente quiero compartir en otra cita con ustedes, donde el Lamay dice claramente la siguiente, que pronto no va a estar ninguna obra ministral de solamente la obra médico misionero. Aguanta aquí, queridos, oiga. Ella dice aquí claramente que el último trabajo que va a quedar, obra que va a quedar, es la obra médico misionero. Obra médico misionero es la mano derecha del mensaje del tercer ángel. Pero ¿cuál es el mensaje del tercer ángel? Es la justificación por la fe. Aguanta. Eso significa, o dame a hacer esa pregunta de ustedes. ¿Quién va a predicar entonces, o quién Dios va a usar para predicar el mensaje de la justificación por la fe? ¿Quién Dios va a usar entonces? Son los médicos misioneros que Dios va a usar para predicar el mensaje de la justificación por la fe. ¿No crees? Bien, recuerda que la Biblia dice claramente que pronto no va a estar ninguna obra ministral de solamente la obra médico misionero. Si eso es el mensaje que Dios usaba en aquellos tiempos para preparar al pueblo para la era dominical, es el mismo mensaje que Dios también va a usar. Y si la última obra si el hermano dice que la última obra que va a existir es la obra médico misionero, eso significa que aquellos que Dios va a llamar para predicar la justificación por la fe son médicos misioneros. Alguien dice que, pero ¿qué pasa con los pastores? Recuerda que la madre ha dicho varias veces que los pastores tienen que trabajar junto con los médicos misioneros. Es por esta razón. Entonces, otra manera para confirmar eso, cuando fue dado el primer mensaje de la justificación por la fe, fue en 1888. Pero antes de la justificación por la fe, fue mandado el mensaje de pro salud, que fue en el año de 1863. Esa es una manera para confirmar. Y hay una tercera manera para confirmar. Yo tengo los documentos oficiales de A.T. Jones, Alonzo T. Jones, donde se encuentran todos los argumentos que él usaba durante esta congregación de Minneapolis en 1888. Este documento se puede encontrar en el internet, está libre, el PDF se puede encontrar hoy en día en internet, pero está en inglés, ¿ok? Porque las personas que estaban allá presentes anotaban todos los argumentos de A.T. Alonzo Jones y también de la senadora. ¿Y sabe qué? ¿Sabe ustedes cómo A.T. Jones inició su argumento? Él inició así: Senator Bill, we represent, Senador Bill, representamos el pueblo adventista. Y así él inició diciendo que tenemos el sanatorio más grande que estaba en Battle Creek, tenemos un restaurante vegetariano, tenemos empresas de imprentas, tenemos también escuelas. Ustedes ven, una vez más, se puede encontrar este documento todavía en internet, pero ustedes ven claramente que Alonzo T. Jones inició su introducción diciendo que él representaba el pueblo adventista, y inició diciendo que él tiene que nosotros tenemos los sanatorios más grandes en aquel tiempo, que tienen escuelas, que tienen los restaurantes vegetarianos, que tienen sanatorios y empresas de imprenta. Eso significa
que Dios va a también permitir que nosotros vamos a establecer estas mismas cosas, escuelas en lugares de imprentas, sanatorios, restaurantes vegetarianos, para preparar el camino, queridos, para Cristo y para predicar el mensaje de la justificación por la fe. ¿Entendemos eso? Allí se encuentra claramente que aunque A.T. Jones está hablando sobre la justificación por la fe, él inició en esa introducción hablando sobre el sanatorio, porque es por la razón que la mensaje de salud y la justificación por la fe son inseparables. Entonces, ¿quién Dios va a usar para predicar este mensaje? Es mi convicción que Él va a hacer eso a través de los médicos misioneros. También los pastores que trabajan junto con los médicos misioneros. ¿Sabe qué? Porque la verdadera propósito de la obra médico misionero es preparar a las personas para morir en Cristo. La meta es para llevar las mentes enfermas, las cuerpos enfermas a Cristo. ¿Y dónde está Cristo? Cristo está allá en el lugar santísimo, queridos. Entendemos qué significa para presentar a un pecador, a una persona que está enferma, Cristo en su justicia. ¿Entendemos eso, sí o no? Porque eso es que cada médico misionero debe que entender. De hecho, cada médico misionero tiene que entender esta misma doctrina de la justificación por la fe, de cada punto y de cada detalle. Porque es una doctrina tan esencial, queridos, que si tú no tienes esa doctrina, ¿cuál obra de médico misionero estás haciendo entonces? Estás haciendo la mitad del trabajo. Pero Dios no quiere que trabajemos de así, porque el Dios es un Dios de orden. Él quiere que nosotros trabajemos correctamente, con principios y también plenamente. Por eso, cada los médicos misioneros tiene que entender la justificación por la fe. Tiene que entender que la verdadera meta para la obra médico misionera es para enseñar a las personas de Cristo y su justicia. Por eso es mi convicción que aquello que Dios va a usar grandemente para predicar también los pastores, pero la gran mayoría que Dios va a usar son los médicos misioneros. Por eso dice claramente el Maestro que pronto no va a estar ninguna obra ministerial, de solamente obra médico misionero. Así Dios va a terminar su obra a través de los médicos misioneros, que va a predicar de Cristo y su justicia, no solamente en la forma de tratamiento remedio natural, pero también en la forma de vestir, en la actitud y también su carácter y su vida. Queridos, con eso yo quiero terminar diciendo que ya estamos viviendo en los últimos días y no podemos perder el tiempo. Debemos que hacer todo lo que es posible, cueste lo que cuesta, para avanzar la obra de Dios y para enseñar a todas las personas sobre Cristo y su justicia.